Alguien que quiere entrar y no puede entrar. Ahí están las hermanas. Las hermanísimas. Muy bien. Las hermanas Lozano. Yok ya. Yok ya entró. No entró Yok ya, ¿no? Ah, sí, sí, perdón, ya te vi, ya te vi. Sí, 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 ya te vi. Ya, tú eres del chat. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Listo, muy bien, chicos. Guamaní y nadie más. Guamaní nada más. Listo. Muy bien, chicos. Buenas tardes con todos. Entonces, avanzamos el tema del día de hoy, que es la antonimia y sus aplicaciones. En la mañana les dejé un videíto como introducción a lo que era la antonimia. ¿Listo? Entonces, ojalá que lo hayan visto, ya, y ojalá que también lo hayan utilizado para poder entender un poco más sobre lo que es la antonimia. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con conceptos previos. Ya, en la vida normal, en la vida real, en la vida constante que vivamos nosotros, siempre vamos a ver realidades contradictorias, diversas y también pues diferentes, ¿no? Ya sea en la ciencia, ya sea en lo cotidiano, ya sea en la cultura, ya sea en el colegio. En todos lugares vamos a encontrar siempre momentos contradictorios, ¿no? Vamos a tener en cuenta lo bueno de lo malo, lo barato de lo caro, vamos a encontrar de repente lo alto y lo bajo, vamos a encontrar lo gordo y lo flaco. ¿Listo? Entonces, a esas situaciones adversas, ¿ya? O contradictorias, se le van a llamar antónimos. Muy bien. Entonces, pues te pongo ahí un ejemplo que dice, un imán tiene un polo positivo y uno negativo. O sea, ahí mismo estamos viendo lo antónimo entre estas dos palabras, ¿no? Entonces, y te propongo algunos ejemplos un poco bastante rebuscados, ya, como para que tú también puedas, pues, te pueda invitar a la investigación. Ya, por ejemplo, denuedo es antónimo de medrosidad, lascivo es antónimo de abstinencia, ¿listo? Enteco, antónimo de saludable, docto de ignaro, y etcétera, ¿no? Entonces son algunos ejemplos de antonimia que nosotros podemos tener. Pero los antónimos se dividen en dos grupos bastante importantes, los antónimos absolutos y los antónimos relativos. ¿Está bien? Y rápidamente te empiezo a explicar qué cosa es un antónimo absoluto. Son aquellos que tienen una idea totalmente opuesta. ¿Qué significa? O sea, que tú los pones frente a frente y automáticamente te vas a dar cuenta que son antónimos. ¿Por qué? Porque su concepto, su significado están siempre en lados opuestos. Por ejemplo, te propongo largo y corto. Son dos polos opuestos. Agresivo y pasivo son dos polos opuestos equivalentes. Valiente y cobarde también dos polos opuestos equivalentes que te pueden dar una idea de antónimo y de esta manera podemos entender qué cosa es un antónimo absoluto. Muy bien, listo. Mientras que hay antónimos relativos, y los antónimos relativos, a diferencia de los antónimos absolutos, son aquellos que tienen un significado parcialmente contrario. ¿Qué significa esto? Muy parecido a lo que hablábamos con los sinónimos, creo que con ustedes también hemos hecho sinónimos, hablábamos de que los sinónimos relativos siempre se manejan en diferentes contextos, ¿no? O sea, en un contexto tiene un significado y en otro contexto tiene otro significado. Muy parecido también los antónimos, ya tienen un significado parcialmente opuesto, o sea, ¿qué significa? Que no necesariamente van a ser los extremos, ¿listo? Por ejemplo, digo acá, brilloso no necesariamente es el extremo de opaco. Opaco puede ser el antónimo de transparente, por ejemplo, o de repente otro tipo de antónimo. Desabrido, no necesariamente va a ser el antónimo de condimentado. ¿Está bien? Condimentado puede ser su antónimo soso, ya de desabrido puede ser de repente dulce, podría ser también, podría ser. ¿Listo? Entonces, te das cuenta que los antónimos relativos tienen unos significados parcialmente opuestos, o sea que no necesariamente van a encajar como antónimos. Igualito con blanco oscuro. De blanco su antónimo puede ser negro y de oscuro su antónimo puede ser claro. ¿Listo? Entonces, hay un detalle más en los antónimos relativos que debemos tener en cuenta y es lo siguiente, que los antónimos relativos va a depender mucho de lo subjetivo, o sea, del criterio de la persona que está viendo los antónimos. Por ejemplo,
Si decimos desabrido o condimentado, pensamos que son antónimos, nos vamos a dar cuenta que depende de la persona o depende del sentido del gusto de la persona. Por ejemplo, para mí puede ser desabrido algo que para ti es condimentado, por ejemplo. ¿Está bien? En mi casa, por ejemplo, tenemos la mala costumbre de que cada uno tiene un sentido del gusto diferente, mientras que para unos le falta sal, para otros es bastante sal. Mientras que para otros tenemos demasiado azúcar, para otros tienen poca azúcar. Entonces va a depender mucho del criterio de la persona, del individuo, del ser que está utilizando los antónimos. ¿Listo? Entonces, en los antónimos relativos, básicamente o principalmente tiene que ver también mucho el criterio de la persona que está viendo el antónimo. Muy bien, listo. Seguimos entonces acá. Te voy a proponer unos 4 criterios para desarrollar la antonimia. ¿Listo? En base a estos temas que estamos haciendo es que se basa la clase del día de hoy. Entonces, pues, el primer criterio debemos de tener en cuenta la igualdad de categoría gramatical entre la palabra principal y la palabra respuesta. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que entre los dos tiene que haber una igualdad de categorías gramaticales. Yo te he propuesto acá 3 ejemplos para que los puedas tener en cuenta. Denostar, ya está en verbo, ya el antónimo de denostar sería encomiar. ¿Listo? Elogio también puede ser el antónimo de denostar. Denostar es insultar, ¿no? Insultar, vilipendiar, ¿no? Maltratar, maltratar con la lengua, o sea, sí, insultar, ¿no? Hacer un bullying lingüístico. ¿Listo? Entonces, el elogio no, pues el elogio es alabarte. Pero ¿qué pasa? En este caso, elogio está en un sustantivo. ¿Está bien? Sustantivo concreto, podemos decir. ¿Ya? Mientras que encomiar también es un sinónimo de elogio, ¿ya? Encomiar que es alabar, pero date cuenta, la primera palabra, la palabra principal está en verbo, denostar. Por lo tanto, su antónimo más correcto sería encomiar. En este caso sería encomiar. ¿Listo? Vamos con la siguiente palabra. Ya te vas a dar cuenta acá que este es encomiar. Igualito en la segunda palabra vamos a tener la palabra lujuria. ¿Listo? Lujuria es un sustantivo abstracto. ¿Listo? Es la acción de dejarse llevar por las pasiones carnales, ¿no? Por las pasiones, por la sexualidad, por el hambre exagerado. Esa es la lujuria. No controlar tus actos. ¿Está bien? ¿Listo? La castidad es lo contrario de lujuria, mientras que el casto es la persona que vive la castidad. Por lo tanto, entonces, lujuria sería un sustantivo abstracto, castidad sería un sustantivo abstracto, mientras que casto, o sea, la persona, sería un sustantivo concreto. ¿Listo? Una persona que vive la castidad. Igualito acá, opaco, transparente, brillo. Opaco es vamos a decir, el adjetivo, ¿ya? Tenemos transparente y brillo. En el caso de brillo, está formándose como un verbo, ¿no? Del verbo brillar, sí, del verbo brillar sería en este caso, ¿no? En todo caso, para que podamos tener la misma categoría gramatical, transparente, sería un adjetivo. Por lo tanto, opaco, o transparente, perdón, es el antónimo de opaco. Muy bien, continuamos entonces con con los demás ejercicios, con la segundo criterio. En el segundo criterio hay que considerar la especificidad o generalidad del término pregunta. ¿Qué significa? Acá va a pesar mucho si es lo relativo o lo absoluto en la antonimia. O sea, las palabras que son relativas, ya, las palabras que son relativas o los antónimos que son absolutos. Acá va a pesar mucho la situación de antónimos. Muy bien. Y te presento también un trío para que tú puedas entender un poco esto. Dice, lacónico, por ejemplo, lacónico es una persona triste, una persona apagada, pero a la vez también tiene un significado parcial que significa corto. ¿Está bien? O sea, algo pequeño. Pero en el caso principal, en este caso, estamos teniendo en cuenta la situación de actitud de la persona. Por lo tanto, teniendo en cuenta el antónimo absoluto, sería locuaz. Extenso sería un antónimo parcial, o sea, un antónimo relativo al lacónico.
puede significar otra cosa más, extenso. ¿Listo? Entonces, o lacónico puede significar otra cosa más, pero lacónico y locuaz sí son antónimos absolutos, o sea, son extremos. Mientras que el lacónico es la persona nostálgica, triste, apagada, el locuaz no, el locuaz es el hablador, el bailarín, el que está siempre con la chispa, ¿listo? Entonces, son extremos, son absolutos. Igualito con lenidad, ¿listo? La lenidad es lo suave, ¿cómo podríamos decirlo? Lo laxo, o sea, lo permisible, ¿listo? La lenidad es lo permisible. La dureza también podría ser un antónimo de lenidad, pero en este caso son antónimos parciales. ¿Por qué? Porque dureza puede ser con blandura también antónimos, que son mucho más absolutos. Entonces, por lo tanto, lenidad sería con severidad. Estamos teniendo en cuenta el antónimo absoluto de lenidad. Muy bien, listo. Izar es la acción de subir una bandera en un asta. ¿Listo? También podría ser subir una bandera, ¿no? Subir una bandera. Pero el subir una bandera también puede ser de otras maneras. Tú doblas una bandera y lo subes por una escalera, por ejemplo, subir una bandera. Mientras que el izar sí necesariamente está relacionado a que tú amarras a las esquinas a la bandera y lo subes con homenaje, como un homenaje, con honores. Eso es el izamiento. ¿Listo? Entonces, bajar podría ser un antónimo también, pero en este caso es un antónimo relativo, perdón. ¿Listo? Es un antónimo relativo porque bajar normalmente es antónimo de subir. Entonces, el más correcto, el antónimo que nosotros podemos considerar es arriar. Arriar es bajar la bandera homenajeada. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso también, entonces. ¿Listo? Seguimos al tercer criterio, para que lo tengas en cuenta. El tercer criterio sería comparar la oposición de semas. Semas, creo que ya te lo expliqué alguna vez. Semas es el significado de las palabras. ¿Está bien? O sea, hay que tener cuidado, en este caso, la oposición de significados. Tienen que ser lo más claros posibles. Y te pongo un par de ejemplos. El primero, te pongo tres palabras: hastío, apetencia y agrado. Mientras que hastío es la palabra principal. ¿Listo? Hastío es la palabra principal que significa repugnancia a la comida, o sea, cuando tú ya estás lleno, ya no te entra más comida al cuerpo, estás hastío, estás harto, ¿está bien? Tienes repugnancia a la comida, ¿ya? Apetencia y agrado pueden ser también antónimos de hastío, pero aquí hay que tener en cuenta los significados o los semas de las palabras. Mientras que apetencia es el apetito, las ganas de comer, o sea, el antónimo absoluto, ¿ya? El antónimo absoluto de hastío, ¿ya? Agrado no necesariamente va a estar relacionado a la comida. El agrado puede ser la complacencia o gusto, pero por cualquier cosa. Puede ser, también puede ser por comida, puede ser por una prenda de vestir, puede ser por una moda, puede ser por una persona, puede ser de repente también por, no sé, por algún libro, por algún objeto preciado. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros nos damos cuenta que la respuesta sería apetencia directamente, porque es el que tiene mejor significado que la palabra principal. Lo mismo pasa, lo mismo pasa con el otro ejemplo, austral, que es relativo al sur, que no necesariamente estamos diciendo que austral sea llamado al sur, o mejor dicho, austral está llamado todo lo que indica al sur. ¿Listo? Podría ser el antónimo norte, porque el norte también es lo contrario del sur. ¿Listo? Podría ser el antónimo norte, porque también es contrario al sur, pero lo más correcto para decir acá sería boreal, porque boreal es un relativo, es una palabra que se utiliza para ser relativo al norte. Entonces, como antónimo absoluto, tenemos austral con boreal. Muy bien, listo. Seguimos acá entonces. Voy a borrar esto. Y el cuarto y el último criterio para desarrollar la antonimia, y sería bueno que lo tengan en cuenta, sería la mayor oposición determina la mejor antonimia. O sea, ¿qué significa? No necesariamente, o mejor dicho, la oposición tiene que ser exacta, ¿no? No necesariamente ni tan exagerada ni tan intermedia. ¿Está bien? Y acá con los ejemplos vas a entender un poco más esta cuarta oposición, este cuarto criterio de antonimia que está relacionado a la mayor oposición. Por ejemplo, cuando yo te digo pequeño, su antónimo absoluto
o sea, la oposición máxima es grande. Yo no te puedo decir enorme, porque enorme tiene un antónimo que es absoluto, que sería ínfimo, o sea, mucho más que pequeño, más pequeño que pequeño, así te lo voy a decir en estas palabras redundantes. ¿Listo? O sea, enorme tiene un antónimo que es ínfimo. Pequeño podría ser antónimo de enorme si no existiera la palabra grande. Pero como está grande, entonces lo más equivalente entre antónimos, en la antonimia, sería pequeño y grande. ¿Está bien? ¿Listo? Lo mismo con llanto. El llanto tiene su antónimo que puede ser risa o también puede ser carcajada. Puede ser carcajada si no existiera risa, pero como está risa, entonces llanto es mucho más equivalente a risa en antónimos. Carcajada no, porque llanto sería ya ahí, ya sería otra situación de exageración, ¿no? O sea, ya no sería el llanto, sino sería, por ejemplo, lloriqueo, por ejemplo, podría ser. O algo más que llanto, sería, podría ser, a ver, aclamación, o podría ser una cosa así exagerada, ¿no? Del llanto. ¿Está bien? La carcajada es una risa exagerada. ¿Listo? Muy bien. Y por último, la tenemos a negligencia, que podría ser esmero o diligencia los antónimos, pero hay que ver también el extremo o cuál es el equivalente, el antónimo equivalente a negligencia. En este caso te propongo diligencia. ¿Por qué? Porque negligencia como diligencia son antónimos equivalentes. Son términos no exagerados. Esmero es una exageración de la diligencia. ¿Sí? Es que decir, una persona diligente es una persona preocupada, ¿ya? Una persona preocupada por algo, hace las cosas que tiene que hacer, pero el que tiene esmero es la persona que le pone hasta el último detalle, o sea, es detallista, una persona que le pone todas las cosas, que pone las cosas claras. ¿Listo? O sea, es detallista con los pedidos, con los favores. Entonces, pues, diligencia sería lo contrario de negligencia. Muy bien, chicos, entonces, hasta acá